por no llegar a temprana hora. Quedé atrás, sin encontrar un lugar para mí. Me esforzaré para quedar al frente. Es cierto, padre, es cierto, porque ya algunos hermanos y hermanas, yo he escuchado algunos comentarios así. Dicen, es que vamos a tratar de llegar temprano, porque ya cuando llegamos pues ya no encontramos lugar donde postrarnos, es cierto, eso todo. Así que será el anhelo, siervo mío, de vosotros, mis hijos, pues. Ahora pues, siervo mío, si vosotros pusiesen, pues, primeramente a Jehová vuestro Dios, delante de vosotros, siervo mío, podéis tener enseñanza, pues, de aquellos mis siervos que alegraban el corazón del Padre, siervo mío. Sí, Señor. Ahora pues, hubo tomado lugar en aquel día mi siervo David, siervo mío. Cuando aquel mi siervo, pues, se decía victorioso, se decía valiente, por gracia del Padre, siervo mío. Entonces, pues, así como mi siervo David se postraba y adoraba al Padre, siervo mío, presentándose delante de él, ciertamente, pues, entregando su fuerza a la voluntad del Padre, entregando su valentía a la voluntad del Padre. Ahora pues, siervo mío, se conocía a mi siervo David, fuerte y valiente, por gracia del Padre, y no por fuerza propia, siervo mío. Entonces, pues, así es el caminar en la gracia del Padre, siervo mío. Vosotros conocéis que aquellos mis discípulos no tenían congregación alguna, siervo mío. Se reunían pues a las afueras de aquellos hogares. Se reunían pues a las afueras de aquellos lugares, siervo mío. Sí. Y compartían las buenas nuevas de Jehová vuestro Dios. Y a ellos se llegaba pues aquella multitud. Entonces pues se decían, he aquí que la gracia del Padre en vosotros, como hermanos pues, en unidad pues. Así es pues la voluntad del Padre. Compartía aquel mi hijo, aquel mi siervo, las buenas nuevas de Jehová vuestro Dios, siervo mío. Entonces pues, no como hoy en día, siervo mío, que vosotros disponéis de lugares como este, pues. Sí, Padre. Al conocerse la hora en que vosotros, reunidos pues, se presentan ante el Padre, siervo mío. Entonces pues, ¿cómo pudieran aquellos mis siervos conocer la voluntad del Padre, siervo mío? No teniendo pues aquel líder, no teniendo pues aquel ministro al frente que les guiara pues, pero sí teniendo, siervo mío, la voluntad de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, si aquellos mis discípulos, si aquellos mis seguidores ponían pues el caminar a la voluntad del Padre, siervo mío, solo bastaba pues con levantar aquellas manos, siervo mío. Solo bastaba pues con levantar aquel clamor, siervo mío. Entonces pues, así acontecía, siervo mío. Ahora pues, siervo mío, teniendo vosotros mis hijos, aquellas mis escrituras pues, teniendo vosotros mis hijos, aquellos privilegios que aquellos mis discípulos no tenían. Sí, Padre.
teniendo vosotros mis hijos las facilidades que mis siervos no tenían, siervo mío, teniendo vosotros mis hijos las comodidades de llegar pues y postrarse ciertamente ante el Padre y tomar lugar pues en aquellos asientos para que fuera escuchada la palabra. Ahora pues, siervo mío, ¿cómo sería de aquellos mis siervos que se postraban pues, teniendo como asiento, siervo mío, aquella roca, teniendo como asiento, siervo mío, aquella comodidad que primeramente encontraban, siervo mío? Disponían pues su corazón, disponían pues su alma. Aquella palabra escuchada, siervo mío. Sí, y yo reconozco eso, Señor, y constantemente te alabo por eso, Señor, porque te acuerdas, Señor, que te digo, ay, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, es cierto, la comodidad de tener un lugarcito, donde ahora con estos avances de hoy tenemos el aire acondicionado, que en aquellos tiempos no se conocía, no había, era la temperatura natural, fuera el frío, fuera el calor, y si era el tiempo de una temperatura agradable, pues qué grande bendición, pero en todo tiempo, Señor, hay tiempo del calor y del frío, y luego las lluvias, y tener un lugar donde congregarse, donde refugiarse, para ir a escuchar la palabra de Dios, pues no había aquellas iglesias. Además de eso, Señor, como les he dicho también en la mañana, ahora en estos tiempos, nomás le abrimos así la llavita, damos la vueltita y sale el agua calientita, como uno desea, como uno quiere. Que, Señor, es una gran bendición. Hace poco tiempo todavía no había eso, Señor, unos añitos atrás, que en ningún lugar no había esas cosas. Tenían que calentar el agua y tenían que estar yendo a ciertos lugares para poderse hacer su cuerpo. Y eso, además de las temperaturas, y luego el baño, Señor, que vienen las necesidades de ir al baño. Entonces, Señor, ya me imagino a aquellos discípulos que se iba llegando ya la hora de predicar, la gente acercándose, y luego pues llegan de repente la necesidad de ir al baño, y pues, ¿dónde? Pues ir por allá a buscar, Señor, y aquí tenemos todo, tanto los varones, las mujeres, y hasta tu siervo también me concedes ya un lugarcito más privadito, Señor, para ir. No, es que es cierto, Señor, es una maravilla, es una gloria, no hay excusa. Ahora pues, siervo mío, ¿cómo no pues con mayor facilidad a vosotros mis hijos podéis pues escuchar la palabra, siervo mío? Entonces pues, mayor facilidad a vosotros mis hijos de llevar a cabo pues aquella palabra escuchada, siervo mío. Entonces pues, la palabra la tenéis, la enseñanza la tenéis. ¿Por qué no puedes ponerla por obra, siervo mío? Es pues en vosotros la voluntad del Padre, siervo mío, que todos aquellos mis hijos, que todas aquellas mis hijas dispongan pues aquel caminar a la voluntad del Padre, siervo mío. Sí, Padre, pues aquí estamos. A ver, Señor, y compártenos, ¿qué más nos quieres compartir de David, Señor? Me estás compartiendo de David. Señor, ¿quieres darnos alguna otra enseñanza? O que aquí estoy, Señor, para lo que tú desees. Y qué desees que hagamos, Señor. Aquí estamos. Así pues, siervo mío, si vosotros mis hijos escuchasen pues, pusiesen atentos vuestros oídos a la enseñanza dirigida por Jehová vuestro Dios a vosotros mis hijos, siervo mío, es pues en vosotros el amor del Padre primeramente, siervo mío. Ahora pues, el propósito del Padre en vosotros es pues encaminarles, es pues instruirles, siervo mío,
Ahora pues, sé que ellos mis siervos, que alegraban el corazón de vuestro Padre, siervo mío, no ando teniendo pues el conocimiento que vosotros tenéis hoy en día, siervo mío, no teniendo pues el estudio, siervo mío, para que vosotros mis hijos pudiesen escribir aquellas notas, siervo mío. ¿Cómo acontecía cuando Jehová vuestro Dios os daba aquella palabra a aquellos mis siervos? ¿Cómo acontecía, siervo mío? Es cierto, si yo no había pensado en eso. A ver, platícanos, Señor. Entonces, pues, si vosotros mis hijos tenéis las facilidades, pues, por las cuales vosotros son instruidos, siervo mío, aquellos mis siervos, ciertamente pues, seguían la voz del Padre y se guiaban por la voz del Padre, siervo mío. Ahora pues, no aconteciendo como hoy en día, siervo mío, cuando era compartida la palabra de Jehová vuestro Dios, de donde pues se tomaba aquella escritura, siervo mío, cómo pues se tomaban aquellas notas, siervo mío. Era pues obra del Padre en aquellos mis siervos. Así como hoy en día vuestro Dios se muestra a vosotros mis hijos, así se mostraba pues el Padre en aquellos mis siervos. Con voz audible, siervo mío, era escuchada la palabra de aquellos mis siervos. Y así pues, siervo mío, tomando aquellos ángeles de Jehová vuestro Dios, os enviaba pues aquella comisión a aquellos mis siervos. Entonces pues recordad, siervo mío, cuando aquellos mis hijos daban pues aquella instrucción a aquellas ovejas que se acercaban, buscando pues un rebaño, buscando pues un pastor. Así como vosotros contempléis, siervo mío, aquellos animalitos del campo que caminan pues sin dirección alguna, siervo mío, buscando pues refugio, buscando pues sustento, siervo mío. Así llegaban aquellos mis siervos, buscando pues aquel grupo, aquella manada, para unirse pues, para unirse al grupo, siervo mío. Aleluya. Entonces pues escuchaban aquella palabra que era compartida pues. Así se mostraba Jehová vuestro Dios a aquellos mis siervos, con voz audible, siervo mío. Ciertamente adoraban al Padre pues, a la luz del día, siervo mío. A la intemperie pues, no teniendo refugio alguno, siervo mío. No habitando en cuatro paredes, siervo mío, sino habitando pues en aquel desierto, siervo mío, por el cual Jehová vuestro Dios os encaminaba pues. Cuando llegaba la hora, siervo mío, de que aquellos mis siervos se encontraban pues ante la necesidad, siervo mío, se encontraban pues sin dirección alguna, se postraba pues aquel mi siervo y levantaba sus manos a pedir la dirección al Padre, siervo mío, y se decía pues: Padre, henos aquí tu rebaño, no conociendo a dónde caminar, no conociendo en dónde habitar, pero sí conociendo tu voluntad. Henos aquí, ¿a dónde iremos? Entonces pues, siervo mío,
se placía el Padre, pues, en entonar aquella voz y que fuese escuchada por aquel líder, pues, que iba al frente de aquel pueblo, siervo mío, que caminaba confiadamente a la voz de Jehová vuestro Dios. Era manifiesto aquella voluntad del Padre para aquel líder, siervo mío, no permitiendo Jehová vuestro Dios que aquellas ovejas pudiesen escuchar la voz del Padre, siervo mío. Obraba en tal día Jehová vuestro Dios con aquel pueblo que caminaba pues por aquel desierto sin tener pues refugio alguno, pero siendo acompañados pues por el amor del Padre, siervo mío. Y quiere decir, Señor, entonces que a él, a ese líder, que me parece que me estás hablando de Moisés, Señor, él podía escuchar tu palabra así audiblemente o también en el Espíritu, como a veces también me hablas a mí y hablas a tus siervos. Siervo mío, a vosotros mis hijos, vuestro Padre se muestra pues en espíritu ciertamente, siervo mío, pero aquí que también Jehová vuestro Dios se place en ver a vosotros mis hijos, aquellos sus ángeles, para que presentasen pues aquella petición del Padre en vosotros, siervo mío. Así escuchaba pues aquel mi siervo, a través del Espíritu, siervo mío, aquella voz del Padre. Sí. En ocasiones pues, siervo mío, se sabía que mi siervo, se conocía que mi siervo, que descendería el Padre a hablar, para que llevase aquellas buenas nuevas a aquel pueblo, siervo mío. Entonces pues, enviaba Jehová vuestro Dios aquel su ángel, a que hablase pues, para que aquel mi siervo se apartase de aquel pueblo, y pudiese así Jehová vuestro Dios obrar a solas pues, siervo mío. Sí. Como acontece hoy en día con vosotros. Qué hermosura, Padre. O sea que me ibas a tu ángel mensajero y él ya estaba familiarizado con él, sabiendo que era tu mensajero, y venía y le decía su mente. Y Padre quiere hablar contigo. El Padre desea hablarte, desea compartir contigo. Y él ya sabía, y entonces buscaba aquel lugar que te le habías dicho, Señor, para la cita. Y qué bonito, porque se citaba al Señor la cita allá en el tabernáculo o a veces en el monte. Y allá se iba Moisés a estar, Señor, 40 días, 40 noches ahí, Señor, frente a ti. Señor, y allá cuando Moisés subía al monte, Señor, en aquellas ocasiones que ayunó 40 días, 40 noches, estando en tu presencia. Ahí sí le hablabas tú, Señor, audiblemente y mostrándole aquellas cosas como le mostraste el tabernáculo celestial para que hiciera esa copia en lo terrenal. Pero la voz, Señor, era audible ahí, o tal vez seguías hablándole en el Espíritu. Así, siervo mío. Así acontecía pues. Entrando aquel mi siervo en la presencia del Padre, siervo mío, se mostraba pues Jehová vuestro Dios, aquel mi siervo. A través pues de aquellas visiones, siervo mío, contemplaba aquel mi siervo lo que había por transcurrir, siervo mío. Qué hermosura, Padre. Entonces pues, una vez contemplada aquella petición ante el Padre, pues, era contemplado en mi siervo aquella visión, siervo mío,
que enviaba Jehová vuestro Dios. Entonces pues podía escuchar aquel mi siervo la voz del Padre audible, siervo mío. Aleluya. Al mostrarle pues aquello que se presentaría delante de aquel pueblo, siervo mío. Aquello pues que transcurriría, siervo mío. Aquello por venir que Jehová vuestro Dios enviaría. Aquel mi pueblo, siervo mío. Qué bonito, Señor. Qué hermosura. Qué belleza, Señor. Qué bonito servirte, Señor. Siervo mío. Sí, Señor. ¿Cómo pues pudiesen conocer aquellos mis siervos la voluntad del Padre? ¿Cómo pues pudiesen conocer aquellos mis siervos aquello que proviene del Padre, si no hubiesen pues puesto aquel caminar en manos de Jehová vuestro Dios, siervo mío? Así como vuestro Dios se muestra a vosotros, no conociendo vosotros, siervo mío, la obra venidera, el propósito venidero en vosotros. Así se mostraba pues Jehová vuestro Dios, aquel pueblo que caminaba, esforzado y valiente, siervo mío, por aquel desierto pues, sin conocerse lo que habitaría delante de aquel pueblo, al encontrar Jehová vuestro Dios la obediencia y el sometimiento, siervo mío. Entonces pues, día con día, al caminar de aquel pueblo, siervo mío, vuestro Padre se mostraba en algo nuevo para ellos, siervo mío, creyéndole pues a aquel pueblo, creyéndole pues a aquel pueblo. Y así, caminar al paso de obediencia, al sometimiento, siervo mío, Sí. añadía a Jehová vuestro Dios aquella abundancia en aquel pueblo que le creía a él, siervo mío. Y así queremos ser nosotros, Padre. Todo esto que nos compartes me abre el apetito, Señor, para que nos compartas más así de Moisés, como estás compartiendo. Y también esto que iniciaste ahorita de David, de cómo toda su valentía, su fuerza la sometía a ti. Todo esto es maravilloso. Así que adelante, Padre. Continúa y aquí estamos. Así, siervo mío, conociendo vosotros mis hijos, que Jehová vuestro Dios pues, uno es, siervo mío, el mismo pues ayer, el mismo pues hoy. ¿Cómo pudiese Jehová vuestro Dios mostrarse a vosotros mis hijos, siervo mío? Al encontrarse pues en vosotros aquella disposición, siervo mío, como lo hubo encontrado Jehová vuestro Dios en aquel pueblo suyo, en aquellos siervos suyos, siervo mío. Ahora pues, si vosotros recordáis, cuando Jehová vuestro Dios tomaba pues de aquel pueblo que lo hubo creído, siervo mío, tomaba pues aquellos instrumentos útiles para él, para que pudiese pues orar el Padre en medio de aquel pueblo. Así acontecía, siervo mío. Aquel siervo pues obediente, siervo mío. Aquel siervo que se encaminaba primeramente al Padre, sin esperar pues
que contemplaba a su alrededor. Aquel siervo que anhelaba pues habitar en la presencia del Padre. Conociendo a Jehová vuestro Dios, siervo mío, el anhelo que habitaba pues en aquellos sus siervos. Así oraba Jehová vuestro Dios en aquellos sus escogidos, siervo mío. Como acontece hoy en día pues, del medio de vosotros. Gracias, Padre. ¿Qué más hago, Señor? ¿Qué más debemos hacer, Padre? Quiero agradarte más y buscarte más. Y, Señor, no sé más qué hacer. ¿Qué más hacemos, Señor? Nos queda mucho camino todavía. Bueno, mientras me llamas a tu presencia, como ya me has sido anunciado, Señor. Siervo mío, si vosotros, mis hijos, anhelasen pues de todo vuestro corazón, siervo mío, el caminar de aquellos mis siervos que alegraban el corazón del Padre, instrumentos útiles y valiosos, a Jehová vuestro Dios levantaría de medio de vosotros. Así pues, siervo mío, como acontece hoy en día pues, teniendo en medio de vosotros aquel instrumento, siervo mío, por el cual Jehová vuestro Dios viene a vosotros con voz audible. Como contempláis vosotros, siervo, a tal instrumento pues, como contempláis vosotros a tal instrumento, siervo mío. Ciertamente pues, vosotros mis hijos, acontece pues que faltas son presentadas delante del Padre, siervo mío, por cuanto vosotros caminan pues día con día en este mundo, donde habita ciertamente la maldad, donde habita ciertamente el pecado. Pero aquí que vosotros conocéis, siervo mío, la voz del Padre pues, al conocerse que en medio de las tinieblas pues, vosotros sois la luz, siervo mío, al conocerse pues que aquella maldad, que aquel pecado a vosotros no pertenece, siervo mío. Entonces pues, bueno es presentar al Padre, siervo mío, aquella falta pues. Ahora pues, siervo mío, habitando pues vosotros en este mundo y no habitando pues en el palacio